Ya presentamos a quien nos acompaña cada viernes, la hermana Clara María Berseche. Ella es religiosa del movimiento de Schoenstatt. Nos acompaña desde el país vecino, en Uruguay. Se encuentra en Nueva Helvecia. Allí ofrece su servicio en la pastoral del santuario y también en el colegio de Schoenstatt. Hermana Clara, un gran regalo encontrarnos un día más. Buenas tardes. Qué lindo verlos a los dos. Así es, encontrarnos y vernos. Qué lindo Sí. regalo. Bueno, así que estamos ya en la recta final, en este anteúltimo encuentro. Bueno, como decías, Belén, hoy nos convoca esto de escuchar la voz del tiempo, pero siempre es bueno retomar en lo que veníamos diciendo, ¿no? Ujú. Dijimos que Dios es un Dios de sinodalidad, María se espeja en ese Dios y actúa por eso en forma sinodal y nos invita a nosotros a sumarnos a este camino. Y lo primero que ya desarrollamos era ese Dios, esa María que se acerca a nosotros, que se aproxima, que nos viene a buscar, que nos sale al encuentro, ¿no? Y eso ya lo estuvimos desarrollando. Y después comenzamos con la segunda etapa de que ese Dios no solamente se arrima, viene al encuentro, sino que también escucha a aquellos que van caminando con Él, y por eso María también escucha a esos hijos que caminan con ella. Mm. Y el viernes pasado estábamos conversando un poquito sobre una forma de escuchar que seguramente es novedosa para muchos, que es escuchar la voz del ser, Mm. porque cada persona, cada cosa, cada instrumento tiene un ser, y explicábamos esto desde esa teoría de que cada estructura está pensada para una determinada función. Y en labios de Santo Tomás, el orden del ser determina el orden del obrar. Ujú. Y volviendo a María, podemos pensar cuántas horas habrá invertido ella en contemplar a su hijo para poder desentrañar de ese ser que tenía delante qué tenía que hacer, porque Claro. nadie le fue diciendo, ahora te toca tal cosa, ¿no? Mm. Tuvo que ir aprendiendo, y muchas cosas de la observación. Bien, entonces observamos qué importante es detenerse a contemplar, a mirar, a escuchar la voz del cuerpo, la voz del alma, la voz del ser. Y quisiera detenerme hoy un poco más a fondo en escuchar la voz del tiempo, Mm. que no se refiere al tiempo climático, Mm. sino que se refiere a la palabra de Jesús, que todos recordamos cuando Él dice, no saben, pues mejor dicho, dice, saben leer las señales del cielo, si hay lluvia o no hay lluvia, si vienen las nubes o no vienen, si va a ser calor o no. Eso lo tenemos clarísimo, pero no sabemos leer el tiempo. Y esto yo personalmente les puedo contar a nivel personal que nunca jamás durante mi adolescencia entendía qué significa esto de saber leer el tiempo. Mm. No entendía qué me quería decir la palabra en este aspecto. Y bueno, en el correr de los años fui entendiéndolo, y ahora la verdad que me apasiona. Mm. Entonces, bueno, quisiera compartir esta pasión, ¿no? Sí. Y en primer lugar quisiera traer eh, una persona que todos recordamos, que es Chiara Corbella, esta Mm. señora italiana, fallecida hace unos 10 años aproximadamente. ¿Se acuerdan que ella estaba embarazada y tuvo un proceso de cáncer? Ujú. Y el médico le dijo, o el bebé o la quimio. Y ella dijo, no a la quimio, vamos al bebé. De ese modo, Chiara
ofreció su vida por ese bebé en camino, y así fue que nació Francisco, su hijo, y ella falleció. Este caso después fue beatificada, por supuesto, muy pronto. Este caso a mí me quedó como algo muy, muy decidor, también por el testimonio de Enrico, su esposo, ¿no? Cuando yo escucho los testimonios de Enrico, me detengo solamente ahora en un detalle que viene a colación de esto de leer la voz del tiempo. Cuando fallece su señora, muchas personas le dicen, bueno, no le expliques demasiado a Francisco cómo fueron las cosas, trata de que no se dé cuenta, va a ser huérfano, es una desgracia, como todas las noticias como desde el lado negativo, ¿no? Y él tuvo una respuesta que no sé si la habrá elaborado con Chiara o la habrá elaborado él posteriormente con los padres franciscanos que lo acompañaron. Dice, podemos leer la historia desde dos puntos de vista. Yo los invito especialmente a los jóvenes a leer la historia desde la propia historia, ¿no? Y no desde el negro, sino desde el blanco. ¿Qué sentido? Esto del negro y blanco lo agregué yo. ¿En qué sentido? Él dice, a veces hay gente que se queja, ay, si yo hubiese tenido tales padres y no los tuve. Y si yo hubiese tenido tal oportunidad de trabajo, pero no me llegó. Y si yo hubiese estado, bueno, son esos sí que son sí condicionales. Y él nos invita a dar un sí, pero no condicional, sino un sí afirmativo. Sí, le dice a esta gente que le decía, Francisco va a ser huérfano, sí, te lo voy a decir y lo vamos a elaborar juntos, ¿no? Bueno, toda esta historia, que la podemos por supuesto compartir en internet y darle un poco más de profundidad, me habla de esto de ver la historia en todos los acontecimientos y echando un puente ahora a la Santísima Virgen, que es la que nos va acompañando en todos estos encuentros. Cuando ella recibió de parte de José la noticia de que había un edicto del emperador que decía que había que juntar los pocos petates que podían juntar en su casa de Nazaret y partir a Belén, era de 9 meses de embarazo, 100 kilómetros por lugares peligrosos, desolados. Bueno, ya sabemos y ya un poquito hablamos de todo esto. No era la mejor noticia que uno hubiese podido escuchar. Quizás les costó a los dos armar el equipaje, cargar a los burritos o al burrito, no sabemos, y marchar, ¿no? Sin embargo, sin esta ida a Belén, Jesús no hubiese nacido en Belén. Claro. Y porque era muy importante, porque ya estaba en las Escrituras que el Emanuel, el Mesías, tenía que provenir de Belén. Y fue por eso que los magos, y toda la importancia que tiene para todo lo que es la extensión oriental y todo lo que es la cultura del paganismo, ¿verdad? Como canal también de evangelización, no hubiesen llegado hasta Jesús. Porque la señal indicaba Jerusalén, y en Jerusalén le dijeron, si es el Mesías, vayan a Belén. Bueno, y habrá muchas otras cosas más que podemos seguir elaborando, ¿no? Pero todas las, entre comillas, desgracias de nuestra vida traen una gracia. Traen una gracia. Por eso también me gusta muchísimo la figura de Juan 23. San Juan 23. San Juan 23 nos contaba, antes de la convocatoria a su concilio Vaticano II, que realmente cambió la historia de la Iglesia de una forma impresionante, nos decía que si leemos las Escrituras no acabamos de entender el plan de Dios, que tenemos que leer también el tiempo. Por eso Juan 23 es el que abre las puertas, las ventanas y deja que entren todos al concilio.
todos los credos, bueno, todas las partes de voz en la iglesia, y bueno, y ahí surge la maravilla, ¿no?, que tuvimos tantos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que rescato de Juan 23? Que él se abre al tiempo y lee en el tiempo la voz de Dios. Vuelvo a repetir, no alcanza la escritura, no alcanza el Evangelio, el Antiguo Testamento, las cartas, todo maravilloso, y de eso vivimos, por supuesto. Pero si no agregamos una lectura del tiempo, no acabamos de ser cristianos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Una lectura del diario, por ejemplo, una lectura de la propia historia, una lectura de la historia de mis hijos, no desde la desgracia, no desde la tragedia, sino leer en esa historia el querer de Dios. ¿Cómo lo ves vos, Belén, todo esto? O Cristian, que está a tu lado, ¿qué es lo que piensan? Un lindo ejercicio, pensaba, hermana, así como repasaste algunos momentos de la vida de María también, lo mismo podemos hacer cada uno de nosotros con la propia historia, y pensaba en esto de descubrir las gracias que surgen como fruto de muchos momentos de dificultad. A veces nos es fácil reconocerlas, incluso agradecerlas, podemos decir, con el diario del lunes, cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya estamos con otro espíritu, con otro ánimo, otra alegría, otro agradecimiento, y ahí volvemos la mirada hacia atrás, y ahí entendemos ese pasar de Dios en cada uno de los momentos de nuestra historia, pero a veces en el mientras tanto se nos hace difícil tener esta conciencia de que Dios sigue hablando en el tiempo, en ese momento histórico, en este presente, hoy mismo, este día, y sigue hablando en tantas situaciones de dificultad que vivimos a diario. Me quedé pensando en eso, qué lindo hacer este ejercicio para que sepamos que en el presente ya hay una gracia que se está manifestando en la vida de cada uno. Es lo que de alguna manera sumo a esto que dice Belén. Ha ido la Virgen en el momento del Magnificat, ¿no? Ella solamente habla de lo que Dios hizo en su historia, ¿no? Ella canta su Magnificat. Ojalá nosotros podamos también armar nuestro Magnificat, ¿no? En este camino sinodal, pensaba, por un lado. Y por otro lado me recordaba, si no me equivoco, en Ecclesiam Suam, no sé si era Juan 23, que hablaba de los signos de los tiempos. Creo que en torno a esta propuesta del Concilio Vaticano II, él supo leer la historia, la realidad, y como lo ha hecho Francisco ahora con esta propuesta del sínodo, al leer la realidad de la Iglesia desde la oración y el discernimiento, que, dicho sea de paso, estamos en este tiempo de ejercicios espirituales invitados a hacer. Los primeros días, cuando hablamos de principio, fundamento, la mirada de Dios, estamos invitados a mirar cómo Dios está presente y nos mira. Bueno, y que es un Dios que no es un relojero que nos ha dado cuerda, sino que actúa como actúa. Tengo que ver los signos que ha dejado y que va dejando. Creo que esta es la invitación que nos estás haciendo, hermana. Tal cual. Yo creo que, por una parte, tomo las palabras de Belén, y en este momento, por ejemplo, yo estoy pasando algo que me preocupa, que me cuesta, que me ha movido algunos ciertos esquemas, y no es que en el momento uno está feliz, pero en este momento yo pido la gracia de ver, bueno, Señor, ¿qué quieres con esto? Claro. ¿Dónde necesitas que apoye mi fuerza? ¿Por dónde quieres que camine? Pero todo eso es un ejercicio, como bien decía Belén, así como cuando aprendimos a leer. O sea, no aprendimos a leer espontáneamente, mecánicamente, sino que mamá o la maestra o alguna persona nos fue empujando, ayudando, despertando, motivando. Y bueno, esto es un ejercicio, así como decía Cristian, ¿no? Y tomando también el pensar de Cristian, les quiero leer una frase de de San Juan 23, que dice así. Está unido a lo que decías, Cristian.
Muchos dicen continuamente que nuestra época, comparada con el pasado, ha ido empeorando cada vez más. Nuestra opinión, o sea, la opinión del Papa, es totalmente distinta a la de esos profetas de desgracias. En el actual acontecer mundial, en el cual parece que la humanidad ha entrado en un nuevo orden, hay que descubrir el plan oculto de la divina providencia. Eso es lo que decía San Juan 23. Y quiero complementar con una frase del padre José Kentenich que dice así, porque él tenía la misma política, ¿no? Y lo digo primero en un contexto. Él venía del campo de concentración y estaba en un proceso bastante turbulento porque un obispo alemán no comprendía cierta parte o cierta aplicación de la pedagogía de Schoenstatt y lo tenía entre miras, ¿no? Claro. Entonces él dice, siempre hemos considerado esta época no solo como un derrumbe, como una catástrofe, sino como un paso hacia un mundo nuevo, como el despuntar de una aurora nueva y resplandeciente que inaugura una nueva época. Eso es, digamos, el pensar de José Kentenich, que está muy ligado a la frase de Juan 23, sí. Y él la verdad que quizá por eso entendí tanto ahora lo de la voz del tiempo. Él fue un maestro en ese sentido, ¿no? Un maestro, pero tenía realmente un carisma especial para leer los signos de los tiempos. Sumado a esto, hermana, ahora antes de hacer la pausa, el mismo catecismo habla de dónde encontramos que Dios nos habla, a la oración, los sacramentos, y pone la palabrita Eloi. Es una manera de decir que Dios se manifiesta en lo concreto, ¿no? Es lo que tenemos que hacer cuando nos vamos a dormir cada noche. ¿Dónde ha pasado el Señor? ¿Qué me ha querido ir mostrando? Y es difícil, uno va cansado con todo lo que ha... Bueno, a ver, Señor, ¿por dónde has pasado? Para encontrar y descubrir tus gracias y para ver, bueno, dónde somos necesitados de su misericordia, ¿no? Qué lindo, Cristian, precioso. Lo sumamos también como ejercicio, entonces, para este tiempo, hermana, y si te parece, hacemos la primera pausa en esta jornada y con esto que nos compartiste en el inicio, puede ser quizás una linda invitación para nuestros hermanos oyentes a que en estos minutitos, en sintonía con la música que nos acompaña, cada uno pueda pensar y ponerle palabras también a una de esas gracias que ha dejado el paso de Dios en nuestra vida, como nos decía la hermana, después de momentos de dificultades, también detenernos a gustar de esas gracias que son parte también del mismo tiempo de Dios en nuestra vida, algo que podemos compartir vía WhatsApp. Como nuestro pequeñísimo Magnificat. Algunas cositas, ¿sí? 351-871-593. Descubrir las gracias de Dios en la propia historia, ponerlas en palabras, la invitación que te hacemos en esta jornada vía WhatsApp al 3518-171-593. Podés comunicarte como lo hizo por aquí, por ejemplo, Rosa desde Salta. Dice, a este compartir con la hermana sumo lo que hoy resuena en mi corazón. Hablando del tiempo, dice ella, la palabra del Eclesiastés, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, y dice allí Rosa, siento que también hay un tiempo para entender lo que Dios hace en nuestra vida. Es este compartir de Rosa. Qué lindo cómo va resonando y cada uno va sumando también su parte. Y es cierto esto que decías también, Belén, y de alguna forma nos lo va iluminando la hermana Clara, sobre cuando tenemos el diario del lunes podemos comprender lo que nos ha pasado en la historia. Yo tengo la propia experiencia también cuando tuvimos después a nuestro primer hijo biológico, porque tenemos 3 hijos, 2 de los cuales los más grandes tuvimos la gracia de poder adoptarlos. Y cuando el Señor nos regaló una palabra con mi esposa, pasó el tiempo, Él nos invitaba a tener fe y quedamos embarazados.
En ese momento no entendíamos cómo era, pero caminábamos en fe. Cuando pasó el tiempo y mirando para atrás, leyendo con el diario del lunes, hermana, uno se da cuenta, leyendo la historia, cuando uno mira para atrás, desde la luz y el discernimiento del Señor, ah, Señor, ibas por acá. Yo me ¿Cómo no mandé, me di pero cuenta? claro, no me di cuenta y capaz que lo único que tenía que hacer yo era creer y dejar que Él me condujera. Entonces, cuando leemos, realmente se me pone la piel de gallina descubrir que el Señor te fue guiando. Lo único que me pedía y que nos pide es fidelidad. Fe y fidelidad. Es por allí por donde caminó María, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Yo quería retomar todo esto con otro cuentito que siempre nos quedan grabados los cuentos, ¿no? Sí. Hay un relato de un papá, que podría ser Cristian, que se fue a la montaña, seguramente a un lugar como Esquel o como San Martín de los Andes o Bariloche. Se fue con su hijo solo, se fueron a la montaña, a una cabaña, y para el niño era toda una novedad, ¿no? Bueno, llegó la noche, cansados, después de haber andado por toda la escalada que hicieron, duermen bien, y el niño se despierta muy temprano, y claro, estaba tan entusiasmado con este viaje, con toda la novedad, que enseguida corre la cortina de la cabaña, de la ventana, y se queda desconcertado, porque todo lo que veía era como un fuego, como que la montaña estuviese ardiendo. Y, y tanto es así que se va corriendo a la pieza del papá y le dice, papá, mira lo que está pasando, se termina el mundo, le dice el niño con su idioma, ¿no? Y el papá se levanta, soñoliento, se acerca a la ventana y le dice, no, hijo, no es el fin del mundo, es el comienzo de un nuevo día. Lo que ocurre en la nieve, cuando viene el sol y refleja de algún modo determinado, es que ese rojo se tiñe en la nieve, ¿no? Y para el niño era como que estaba todo en llamas, Claro. pero era simplemente el amanecer, no había nada más, ¿no? Bueno, todo esto que contaba Cristian es lo mismo, ¿no? Es tratar de encontrar en cada acontecimiento, e insisto, ¿no? En cada desgracia, en cada cosa que se cruza, que decimos, ¿qué es lo que habrá detrás de esto? Bueno, la oferta o la propuesta de un nuevo amanecer. Bien. Y quiero tomar ahora algo muy concreto del tiempo como para poder ilustrar esto de un modo diferente. A mí me pasó años atrás que cuando cruzaba por Buenos Aires, por algunos barrios, y se habían reunido algunas mujeres en protesta, unidas con una bandera un poco multifacética de feminismo, y veía cómo dejaban todo, a veces con destrozos, o cuando tomaba el diario y veía la Catedral de La Plata escrita, pintada, con aerosol, o también lo he visto en las revistas, los diarios, los medios de comunicación, ciertas marchas un poco extremas, ¿no? Con personas desbordadas, que uno desde mi lugar pensaba, ¿qué será esto? No me gusta esta forma de expresar, pero nunca se me ocurrió como ir al fondo de esa forma de manifestación. Y poco a poco me fui dando cuenta de que esa manifestación es como un grito de la mujer por ser escuchada. Quizás es un grito desafinado, diría yo. O sea, hay modos y modos de reclamar y de manifestar, pero quizás para este grupo o para esta persona es la única forma que encuentra para llamar la atención, para que lo que ella piensa, lo que ella siente sea considerado, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, en las oportunidades del trabajo. ¿Cuántas veces la mujer tiene serias consecuencias por ser mujer? Yo, por ejemplo, tuve una alumna hace muchos años atrás, era 10 en las ciencias, una chica, pero extraordinaria, brillante, brillante. Llegó a la universidad, tenía las mejores notas, los mejores promedios, ella estudió medicina y cuando llegó el turno para elegir los mejores profesionales para cierto hospital, que era el mejor en esa área, ella quedó fuera. Supo después con certeza que era por ser mujer. Claro. Eligieron a dos varones, ¿no? Así como este ejemplo mínimo que traigo, bueno, toda mujer sabe que hay una desigualdad tremenda de oportunidades, ¿no? En lo económico, en los horarios, en el tema del embarazo, a veces una incomprensión de su ser, justamente, porque no hay lectura del ser. Y también se da, por ejemplo, ¿no? Una subordinación de un sexo frente al otro. No hay un diálogo, una complementación, sino que a veces es quien gana, como una competencia, ¿no? Y la relación entre varón y mujer debería ser de reciprocidad, debería ser de complementación o complementariedad. Entonces, volviendo al tema de estas manifestaciones, ¿no será que también están reclamando su presencia, sus derechos, su mundo femenino en un siglo XXI que ha logrado muchas cosas, pero está lejos de lo que tenemos que tener? Yo podría decir que soy feminista con mucho orgullo, quizás no al modo de otras con las cuales comparto muchas cosas, pero me parece que esto del tema de la mujer es una voz, es un grito, vuelvo a repetir, que tenemos que escuchar, ¿no? Y creo que si vamos a la Iglesia Católica, con mucha alegría me doy cuenta de que este grito está escuchado, ¿no? Hace poquito, a propósito, me fijé en cuántas mujeres trabajan, por ejemplo, en cargos públicos o en dicasterios, por ejemplo, en el Vaticano, y para mi alegría encontré que en los últimos 10 años en la curia romana, del 19% de mujeres ha pasado al 26%, ¿no? Y seguramente hemos leído en los últimos meses que, por ejemplo, el retiro previo al último sínodo que ocurrió en octubre del año pasado fue abierto por un retiro predicado por una mujer, una benedictina. También hemos leído que en el Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada está como secretaria una religiosa, Simona Brambilla, que es un cargo que hasta ahora siempre han tenido varones, ¿no? Y así podríamos continuar. Jesús es el iniciador del respeto por la mujer, ¿no? Pero traigo esto porque a veces uno, si lee el diario o escucha la radio o ve ciertas imágenes, se rasga las vestiduras y dice, qué barbaridad, qué mal. Claro. Hay barbaridades y hay cosas que no nos gustan, pero saltar ciertas cosas para poder leer ese grito válido, ese grito que tiene que ser escuchado. No sé cómo lo ves vos, Sí. Cristian, que estás del otro lado. Claro. Pensaba que es clave el tema del discernimiento, el desde dónde miro esta realidad que ocurre, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que me mueve a mirarla? Creo que es clave el poder detenerse, el poder contemplar, el poder confrontar en un espíritu de oración, pero también con lo que la palabra concretamente nos dice a diario, con lo que el espíritu va inspirando, por ejemplo, en la misma iglesia. Creo que
uno puede ir atando cabos en torno a todo esto, porque Dios se manifiesta en todos estos puntos. Es como que va dando algunas puntaditas y uno va armando un poquito la historia en comunidad. O digamos, el discernimiento lo hacemos sinodalmente también, podríamos decirlo, ¿no? Sí, con esto me resuena mucho, hablando de también, hermana, los datos que nos regalabas como iglesia, el reciente sínodo sobre Claro. la sinodalidad. Creo que ahí tenemos un claro ejemplo como iglesia de lo que significa parar en un momento, detenerse para leer el signo, la presencia de Dios en este tiempo, en distintos ámbitos, con todo lo que se contempla desde el sínodo. Creo que ahí tenemos un bello y reciente aprendizaje como iglesia toda, incluso como comunidades parroquiales también, si lo llevamos a los ámbitos más pequeños, de esta gracia, de ponernos a ver por dónde está pasando Dios en este momento y qué es lo que nos quieren decir también tantos movimientos que surgen, como decías también, la fuerza del feminismo en este tiempo. De hecho, en Belén había, creo que el 50% se buscaba que pudieran participar mujeres dentro del concilio, perdón, dentro del sínodo, algo totalmente distinto a otros sínodos, Sí. hermana. Ujú, tal cual. Por eso yo creo que estamos en un tiempo fascinante, un tiempo de cambio, un tiempo de ir escrutando modos nuevos y bueno, vamos a ir aprendiendo juntos a ver qué es lo que Dios nos va hablando, expresando a través de todas estas cosas. Les traje otra frase del padre José Kentenich porque me pareció muy linda sobre este tema y dice así: terribles acontecimientos de la época llegan a ser no lo que nos lleve a la tumba, sino los que hagan nacer una nueva vida en Cristo. Las piedras pueden construir escaleras. Las piedras que a veces parece que nos quieren tumbar, podemos tomarlas y subirnos a esa piedra y llegar más alto, ¿no? Entonces, él nos invita a leer la vida como la Sagrada Escritura. Y esto de la vida como la Sagrada Escritura, me viene ese pasaje tan bonito de Emaús, cuando estos dos iban con la cabeza baja rumbo a Emaús y este peregrino se les arrima al estilo sinodal y comienza a explicarles las escrituras, pero no solamente les explicó las escrituras en torno al Mesías, a la pasión, sino que esas escrituras se las sumó a la propia historia, ¿no? Claro. Entonces, Jesús camina hoy con nosotros, ayudándonos, junto con María, por supuesto, a leer la historia y nos explica las escrituras de lo que me pasó hoy, las escrituras de lo que me dijo mi hijo, las escrituras de lo que escuché en la oficina, y así podríamos continuar, ¿no? Son las escrituras de cada momento. Estar atentos al hoy, al presente, hermana, lo que Dios nos va diciendo entonces en este camino cotidiano. Invitamos a hacer otra breve pausa musical. La música también es una valiosa compañía en este recorrido que nos ayuda también a aquietarnos, a hacer silencio en esta jornada, a conectar también el corazón con todo lo que Dios viene a decirnos y renovamos esta invitación a poner en palabra las gracias que Dios ha dejado en nuestra vida. Especialmente lo hacemos a través de la presencia de María, justamente Nuestra Señora, podríamos decir, de la sinodalidad, que nos da el ejemplo, nos muestra por dónde ir. María, la que rompe
tradiciones, porque Dios es quien dispone que así tenga que pasar. Y es que llena de razones en un mundo de varones, quiso traer el amor sin importarle el que dirán. María, la que un día fue elegida, la mujer que dio su vida por Jesús hasta el final, la rebelde de su tiempo que acompañaba en silencio la mayor revolución de amor que el mundo iba a cambiar. Virgen de la sinodalidad, de esa forma quiero caminar y seguir a Jesucristo que se entregó sin condiciones, queriendo enseñar al mundo la manera de amar. Virgen de la sinodalidad, de esa forma quiero caminar y que dentro de la iglesia actuemos con coherencia, siendo puro fiel reflejo de Jesús con los demás. Virgen de la sinodalidad. María, quien camina día a día con gentiles publicanos como lo hacía Jesús, solo seguía su ejemplo sin ningún detenimiento. Es quien anda con la iglesia que peregrina hacia Dios. Virgen de la sinodalidad, de esa forma quiero caminar y seguir a Jesucristo que se entregó sin condiciones, queriendo enseñar al mundo la manera de amar. Virgen de la sinodalidad, de esa forma quiero caminar y que dentro de la iglesia actuemos con coherencia, siendo puro fiel reflejo de Jesús con los demás. Casa de puertas abiertas, que no juzga y que acoge sin reparo, siendo sendas que conducen al amor, construyendo puentes, derribando muros, siendo siempre sacramento y comunión. Virgen de la sinodalidad, de esa forma quiero caminar, servir, participar, juntos mujeres y hombres, queriendo enseñar al mundo la manera de amar. Virgen de la sinodalidad, de esa forma quiero caminar y dentro de la iglesia actuemos con coherencia, siendo puro fiel reflejo de Jesús con los demás. Virgen de la sinodalidad. Junto a María, Virgen de la sinodalidad, vamos haciendo este pasito. Cómo ustedes se van sumando al camino, como en el caso de Norma de San Salvador de Jujuy. Bendiciones abundantes, querida Radio María, escuchando con el corazón lo que nos están compartiendo. Hago ofrenda mi experiencia de vida con la imagen, ella compara, digamos, su vida con esta imagen de una planta que puede florecer aún en medio de escombros y que lucha por regalar belleza. Abrazo grande para todos. Gracias, Normita. Una bonita imagen también para Sí, sumar sí. a la reflexión. Por aquí se comunica otra oyente, dice, estoy escuchando el programa con la hermana. Quisiera preguntarle si en un principio se refirió, hablando del testimonio, a Gianna Beretta Mola, quien priorizó a su bebé antes que su salud. Y dice, si se refirió a ella, quisiera agregar que San Juan Pablo II la admiraba profundamente. Son un regalo del Padre Bueno. Gracias, dice esta oyente, te transmitimos este mensaje. Hermana Clara, no te habías referido específicamente a ella, pero vale No. también como ejemplo. Vale, pero yo me refería a Chiara Corbella,
italiana del movimiento popular, ¿sí? Pero ella al mismo tiempo muy unida a los franciscanos, a Asís, ¿no? Pero por supuesto que son casos similares que merecen toda nuestra admiración. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, hermana, ya estamos casi final para que puedas darles las últimas pinceladas. Correcto, sí. Bien, yo creo que continuamos el próximo viernes, que es el último que nos vamos a ver, con esto para cerrarlo mejor, pero sí con este deseo de, como decías, Cristian, de hacer nuestro propio Magnificat, de cada situación, aún de la situación más oscura, más complicada, podemos decir gracias, porque todo esto va a traer una bendición, que en el momento quizá no la veo, no la entiendo, pero ya la puedo sospechar y la puedo dar por seguro. No sé si ustedes quieren agregar algo. Nos quedamos quizás con estas pautas, si se quiere, para el ejercicio, hermana. Esta atención, este discernimiento también que sumaba Cristian para poder escuchar la voz de Dios en este tiempo, en el presente, y para poder gustar hoy, en la medida de lo posible también, de esas gracias que se van manifestando, o poder crecer también en esa confianza, como nos decías antes con este relato, de que habrá un nuevo amanecer, en realidad. Quizás después Ahí, de la noche está ese amanecer. Sí, quizá Belén, un poco desplazar ese antiguo refrán, cualquier tiempo pasado fue mejor, y decir el tiempo que me toca hoy es el mejor. Y el que está viniendo es mucho mejor, ¿no? Agregamos ese. Nos hace mucho bien también descubrir lo que el Papa nos dice en torno a esto, la invitación en el documento, en la carta de la Cuaresma, detenernos, ¿no? Detenernos para contemplar, detenernos para poder estar atentos a lo que va ocurriendo, y ahí tener posibilidad de discernir, porque el mundo de hoy, sin que nos demos cuenta, nos lleva puestos, como dicen en lo cotidiano, y ahí es donde todo pasa y no discernimos nada, ¿no? No nos quedamos con lo bueno, bello y noble, que son los signos que nos va marcando también el Señor para saber por dónde ir. Hermana, muchísimas gracias. A ustedes. Nos veremos entonces la próxima semana ya con esta tercera clave de la sinodalidad en María, el acompañar, que también trae, imaginamos, todo su ejercicio para ponernos ya en marcha, hermanas. Te mandamos un gran abrazo, que sea un bendecido fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes y para toda la audiencia.